Mi nombre es Alfredo Santana. Tengo 73 años y el día de la graduación de mi nieta, mi propia hija me dijo frente a todos los invitados que no había asiento para mí en la mesa principal. Pero lo que ella no sabía es que yo había estado financiando en secreto toda esa fiesta desde hace 6 meses, y lo que el destino tenía preparado para ese día la iba a dejar completamente sin palabras. Imagínate la escena. Después de manejar 3 horas desde mi pueblo hasta la capital para estar presente en el momento más importante de la vida de mi nieta Valentina, después de comprar el regalo más caro que pude conseguir y vestirme con mi mejor traje, llego al salón de fiestas y mi hija Beatriz me recibe en la entrada como si fuera un vendedor ambulante que llegó sin invitación. «Papá, qué sorpresa. No sabía que ibas a venir. No sabía que iba a venir a la graduación de mi única nieta». La nieta que cargué en brazos cuando nació, a la que le enseñé a andar en bicicleta, la que me llamaba por teléfono todos los domingos para contarme cómo le iba en la universidad. Pero según mi hija, mi presencia era una sorpresa inesperada en lugar de una obligación familiar natural. Beatriz me lleva hacia donde están las mesas del salón, esquivando a los invitados como si estuviera llevando a un indigente que había que esconder. «Papá, tenemos un pequeño problema con los asientos. Como no confirmaste si venías, no te incluimos en la mesa principal, pero acá en el fondo hay una silla libre donde podés estar cómodo, al fondo, como si fuera un invitado de segunda categoría en lugar del abuelo de la graduada. Pero acá viene lo que Beatriz jamás se imaginó. Mientras ella me explicaba por qué no había lugar para mí en la mesa de honor, yo sabía exactamente cuánto había costado cada una de esas mesas, cada una de esas flores, cada uno de esos platos que estaban sirviendo. Porque durante los últimos 6 meses, cada peso de esa fiesta había salido de mi cuenta bancaria. Cada detalle de esa celebración que mi hija estaba organizando, como si fuera suya, había sido pagado por el viejo al que ahora no había lugar para sentar. Esa noche, después de sentarme solo en el fondo del salón mientras mi familia celebraba en la mesa principal sin mí, tomé una decisión que cambiaría para siempre la relación con mi hija. Una decisión que le enseñaría que subestimar a las personas, especialmente a tu propio padre, puede costarte mucho más caro de lo que jamás imaginaste, porque lo que el destino tenía preparado para los días siguientes iba a demostrarle a Beatriz que la vida tiene maneras muy particulares de enseñar lecciones de respeto. Al día siguiente, hice una llamada telefónica que alteraría completamente el equilibrio de poder en mi familia. Una llamada que mi hija nunca creyó que yo sería capaz de hacer. Una llamada que le mostraría que su papá no era el viejo inofensivo que ella pensaba que podía tratar como quisiera. Escucha esta historia completa y dime si alguna vez has sido menospreciado por tu propia familia. Cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta lección sobre el respeto familiar vale para cualquier lugar del mundo. Para que entiendas bien por qué lo que pasó esa noche me dolió tanto, tengo que contarte quién era yo para Valentina antes de que mi hija decidiera que no merecía un lugar en su mesa, porque la relación entre mi nieta y yo no era algo inventado ni exagerado. Era el resultado de 18 años de ser el abuelo presente que muchos niños quisieran tener. Cuando Valentina nació, Beatriz tenía 23 años y estaba soltera. El padre de la niña desapareció antes de que naciera, y mi hija se quedó sola enfrentando la maternidad sin preparación ni recursos. Yo recién me había jubilado de mi trabajo en la empresa de transportes, donde había sido chofer durante 30 años, así que tenía tiempo y ganas de ayudar con todo lo que fuera necesario. Durante los primeros años de Valentina, yo era prácticamente el padre que la niña no tenía. La llevaba al jardín de infantes todas las mañanas, la buscaba todas las tardes. Me quedaba con ella cuando Beatriz trabajaba los fines de semana. Valentina aprendió a caminar agarrándose de mis pantalones. Aprendió a decir abuelo antes que mamá. Aprendió a andar en bicicleta corriendo detrás de mí por las veredas de mi pueblo. Cuando Valentina cumplió 5 años, Beatriz conoció a Roberto, un contador de la capital que se enamoró de ella y decidió formar una familia. Se casaron cuando Valentina tenía 6 años y se mudaron todos juntos a la ciudad. Roberto era un buen hombre que trató a Valentina como si fuera su propia hija
y yo estaba contento de que mi nieta finalmente tuviera una figura paterna estable. Pero la mudanza a la capital significó que yo veía menos a Valentina. De verla todos los días pasé a verla los fines de semana cuando Beatriz la traía al pueblo. Después pasé a verla una vez por mes cuando venían de visita. Después pasé a verla solo en cumpleaños y fiestas importantes. La distancia física se había convertido en distancia emocional también. A pesar de eso, Valentina y yo mantuvimos nuestra conexión especial. Ella me llamaba todos los domingos para contarme cómo le había ido en la escuela, qué materias le gustaban más, qué problemas tenía con sus compañeros. Yo la escuchaba durante horas, le daba consejos, le contaba historias de cuando era chica, le prometía regalos para la próxima vez que nos viéramos. Cuando Valentina empezó la secundaria, empecé a enviarle dinero para sus gastos personales. No mucho, pero lo suficiente para que pudiera comprarse ropa, útiles escolares, salir con sus amigas sin tener que pedirle todo a Beatriz y Roberto. Era mi manera de seguir siendo parte importante de su vida a pesar de la distancia. Beatriz sabía que yo le mandaba dinero a Valentina, pero nunca se opuso. De hecho, creo que le convenía porque así ella no tenía que cubrir todos los gastos de una adolescente. Lo que Beatriz no sabía es que yo había abierto una cuenta de ahorros especial para Valentina, donde deposité cada mes desde que cumplió 12 años para asegurarme de que tuviera dinero para la universidad. Cuando llegó el momento de elegir carrera, Valentina quería estudiar psicología en una universidad privada de la capital. Era una carrera cara, en una universidad cara, pero yo le dije que no se preocupara por el dinero. Le dije que su abuelo se iba a encargar de que pudiera estudiar lo que quisiera. Y cumplí. Durante 5 años pagué su matrícula, sus libros, su alojamiento en una residencia estudiantil cerca del campus. Beatriz pensaba que Roberto estaba pagando los estudios de Valentina. Roberto pensaba que Beatriz había conseguido una beca especial para la niña. Ninguno de los dos sabía que era yo quien estaba financiando todo. Valentina sí lo sabía, y me llamaba cada mes para agradecerme, para contarme cómo le iba, para asegurarme de que mi inversión en su educación valía la pena. Cuando Valentina se graduó con las mejores notas de su promoción, fue ella quien me llamó primero para darme la noticia. Abuelo, me recibí, soy psicóloga, y todo gracias a vos. Lloramos juntos por teléfono, de alegría, de orgullo, de amor. Ella me invitó personalmente a la fiesta de graduación. Me dijo que quería que estuviera en primera fila para verla recibir su diploma, que quería que todos sus compañeros conocieran al abuelo que había hecho posible sus sueños. Le dije que por supuesto iba a estar ahí. Le dije que era el día más importante de su vida y también uno de los más importantes de la mía. Le dije que me iba a poner mi mejor traje, que iba a manejar las horas que fueran necesarias, que nada en el mundo me iba a impedir estar presente en su graduación. Y cumplí. Pero lo que no esperaba era que mi propia hija me recibiría como si fuera un intruso. Lo que pasó esa noche en el salón de fiestas no fue solo una cuestión de asientos. Fue una humillación pública, una demostración de que para Beatriz yo era menos importante que cualquier amigo de Roberto, menos valioso que cualquier compañero de trabajo de mi nieta. Fue la confirmación de que mi hija había perdido completamente la perspectiva sobre quién había hecho posible todo lo que estaba celebrando. Pero como te dije al principio, el destino tenía preparada una lección muy especial para mi hija. Una lección que le enseñaría que tratar mal a las personas que más te han ayudado es una de las decisiones más estúpidas que se pueden tomar en la vida. Y esa lección estaba a punto de comenzar exactamente 24 horas después de la humillación que viví en esa mesa del fondo. Lo que pasó esa noche en el salón de fiestas fue peor de lo que te describí. No fue solo que me sentaran en el fondo como si fuera un invitado de segunda. Fue toda la actitud de Beatriz durante toda la fiesta, como si mi presencia fuera una molestia que había que tolerar en lugar de una alegría que había que celebrar. Cuando llegó el momento de los discursos, Valentina agradeció a todos los que habían hecho posible su graduación. Agradeció a su mamá por el apoyo emocional, a Roberto por ser como un padre para ella, a sus profesores por la enseñanza, a sus compañeros por la amistad. Pero cuando llegó el momento de agradecer por el apoyo económico, miró hacia la mesa principal
donde estaba sentada Beatriz, y dijo: «Gracias a mi familia por hacer el sacrificio de pagar mis estudios durante todos estos años. Mi familia. Como si Roberto hubiera pagado la universidad, como si Beatriz hubiera hecho el sacrificio económico. Yo estaba sentado en el fondo, escuchando cómo mi nieta le daba el crédito de mi generosidad a personas que ni siquiera sabían cuánto había costado realmente su educación. Y lo peor de todo era que Beatriz sonreía y asentía como si realmente hubiera sido ella quien había hecho posible todo. Después de los discursos durante el baile, traté de acercarme a Valentina para felicitarla personalmente. Pero cada vez que me acercaba a la mesa principal, Beatriz encontraba una excusa para alejar a mi nieta. «Valentina, vení que te quiero presentar a los Morales. Valentina, anda a saludar a la mesa de tus compañeros de curso. Valentina, Roberto quiere que bailes con él», como si mi presencia fuera contaminante. En un momento, logré interceptar a Valentina cuando fue al baño. La abracé, la felicité, le dije lo orgulloso que estaba de ella. Ella me abrazó también, pero noté que estaba incómoda, que miraba hacia donde estaba su mamá como si estuviera haciendo algo prohibido. «Abuelo, gracias por venir. Sé que manejaste muchas horas para estar acá». Le dije que para mí había sido un honor estar presente en su graduación, que no había nada más importante en el mundo que verla recibir su diploma. Pero cuando le pregunté si podíamos hablar un rato más, si podíamos sentarnos juntos en su mesa, ella me dijo que después había que hacer muchas fotos familiares y que mamá tenía todo organizado. Me dijo que me iba a llamar la semana siguiente para charlar con tranquilidad. Esa fue la última vez que hablé con Valentina esa noche. El resto de la fiesta me quedé sentado en mi mesa del fondo, viendo cómo mi nieta celebraba con toda su familia, menos conmigo. Viendo cómo Beatriz hacía de anfitriona perfecta con dinero que no era suyo. Viendo cómo Roberto posaba para fotos como el padre que había financiado toda esa celebración. Cuando la fiesta terminó, me acerqué a despedirme. Beatriz me dio un beso en la mejilla como se lo da a cualquier conocido. «Gracias por venir, papá. Maneja con cuidado», como si hubiera sido un invitado más en lugar del abuelo de la graduada. Valentina me abrazó rápido y me prometió que me iba a llamar. Roberto me estrechó la mano cortésmente. Todos muy educados, todos muy correctos, pero ninguno con la menor idea de lo que realmente había pasado esa noche. Manejé de vuelta a mi pueblo pensando en todo lo que había vivido. 3 horas de viaje para ser tratado como un extraño. 5 años financiando una educación universitaria para que otros se llevaran el crédito. 18 años siendo el abuelo presente para terminar sentado en el fondo del salón como si no importara. Era demasiado. Era el límite de lo que estaba dispuesto a tolerar. Cuando llegué a casa esa madrugada, no pude dormir. No por el cansancio del viaje, sino por la bronca de lo que había pasado. Me quedé despierto hasta el amanecer, pensando en todas las maneras en que Beatriz me había faltado el respeto durante años, y en cómo yo había permitido que pasara, porque no quería crear conflictos familiares. Pero esa noche había sido la gota que rebalsó el vaso. Al día siguiente, domingo por la mañana, hice la llamada que cambiaría todo. Llamé a mi contador, don Felipe, que maneja mis finanzas desde que me jubilé. «Felipe, necesito que me prepares un informe completo de todo el dinero que he gastado en la educación de mi nieta durante los últimos 5 años. Necesito cifras exactas, comprobantes, transferencias, todo documentado hasta el último centavo». «¿Pasó algo, don Alfredo?», me preguntó Felipe. «Pasó que mi familia necesita una lección sobre quién paga qué en esta casa, y esa lección la van a recibir esta misma semana. Prepare todo para el martes por la mañana. Voy a necesitar esos documentos para hacer algo que debería haber hecho hace mucho tiempo». El lunes por la tarde, tal como había prometido, Valentina me llamó. «Abuelo, ¿cómo estás? Espero que hayas llegado bien anoche». «Estoy bien, Valentina, pero necesito hablar con vos y con tu mamá sobre algunas cosas importantes». «¿Puede ser esta semana?». «Claro, abuelo. ¿Pasó algo? ¿Estás bien de salud?». «Estoy perfecto de salud, mi amor, pero hay algunas cosas que ustedes no saben y que es hora de que sepan. El martes por la mañana
Felipe me entregó una carpeta con todos los documentos que le había pedido. Comprobantes de transferencias bancarias, recibos de pagos de matrícula, facturas de residencia estudiantil, gastos de libros y materiales. Todo sumado, había gastado el equivalente al precio de una casa en la educación de Valentina. Una cifra que ni Beatriz ni Roberto podrían haber imaginado jamás. Ese mismo martes por la tarde manejé nuevamente hacia la capital, pero esta vez no iba como invitado humillado. Iba como el benefactor que había financiado 5 años de universidad y que venía a cobrar una deuda de respeto que se había acumulado durante demasiado tiempo. Iba armado con documentos que iban a cambiar para siempre la historia familiar que Beatriz había construido en su cabeza. Cuando toqué el timbre de la casa de Beatriz y Roberto, fue mi hija quien atendió. «Papá, qué sorpresa. ¿No me dijiste que ibas a venir?» «Sí, Beatriz, te dije que tenía que hablar contigo y con Valentina sobre cosas importantes. ¿Están las dos?» «Sí, están. Pero Roberto salió a hacer unas compras. ¿Querés que lo esperemos?» «No, es mejor así. Lo que tengo que decir es para ustedes dos solamente. Nos sentamos en el living. Beatriz y Valentina en el sofá, yo en el sillón de enfrente con mi carpeta de documentos. Las dos me miraban con curiosidad, mezclada con preocupación. Cuando un abuelo de 73 años maneja 3 horas con una carpeta llena de papeles, es porque algo importante está por pasar. «Valentina», empecé, «quiero felicitarte otra vez por tu graduación. Sos una psicóloga excelente y estoy muy orgulloso de vos. Pero hay algo sobre tu educación universitaria que vos sabés y que tu mamá no sabe, y es hora de que lo sepa». Beatriz me miró con esa cara de confusión que ponen las personas cuando sienten que están por descubrir algo que no les va a gustar. «Beatriz», seguí, «durante los últimos 5 años vos creíste que Roberto estaba pagando la universidad de Valentina. Roberto creyó que vos tenías una beca especial o algún plan de financiamiento. Pero la verdad es que todos los gastos de la educación de Valentina los pagué yo. Cada peso, cada centavo, cada matrícula, cada libro, cada mes de residencia estudiantil. Todo salió de mi jubilación y de mis ahorros. Saqué la carpeta y empecé a mostrar los documentos. Acá están todos los comprobantes. 5 años de transferencias bancarias mensuales, 60 cuotas de matrícula universitaria, 60 meses de alojamiento estudiantil, compras de libros, computadora, útiles, todo lo que Valentina necesitó para estudiar. La suma total es equivalente al precio de una casa de 3 dormitorios en esta misma zona. Beatriz había palidecido. Valentina tenía lágrimas en los ojos. Las dos se habían quedado completamente mudas, viendo los papeles que yo iba poniendo sobre la mesa de centro. Números que no mentían, fechas que coincidían perfectamente con el periodo universitario de mi nieta, firmas que confirmaban que cada peso había salido de mi cuenta bancaria. «Papá», finalmente habló Beatriz, «yo no sabía esto. ¿Por qué nunca me dijiste que vos estabas pagando todo?» «Porque quería que Valentina estudiara sin presiones, sin que sintiera que me debía algo. Porque pensé que cuando se graduara, iba a ser un momento de alegría familiar donde todos íbamos a celebrar juntos. Lo que no esperaba era que me iban a tratar como si fuera un estorbo en lugar del abuelo que hizo posible todo esto». «Abuelo», dijo Valentina llorando, «yo sabía que vos me ayudabas, pero no sabía que habías pagado todo. Mamá siempre me decía que Roberto ayudaba con los gastos grandes. Yo pensé que entre todos se arreglaban para cubrir mis estudios. Por eso en mi discurso agradecí a la familia en general. No sabía que tenía que agradecerte específicamente a vos». «Valentina», le dije, «no se trata de agradecimientos públicos. Se trata de respeto familiar. Se trata de que anteayer tu mamá me hizo sentar en el fondo del salón porque no había lugar para mí en la mesa principal de una fiesta que yo pagué. Se trata de que me trataron como un invitado de segunda categoría en la celebración más importante de tu vida. Una celebración que costó 5 años de mis ahorros». Beatriz se puso de pie como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «Papá, yo no sabía que vos habías pagado la fiesta también. ¿Cuánto de todo esto pagaste vos? Todo, Beatriz. La universidad, la fiesta de graduación, los gastos de Valentina durante 5 años, todo. Mientras vos hacías de anfitriona perfecta con dinero que no era tuyo,
Yo estaba sentado en el fondo como si fuera un extraño. Saqué el último documento de la carpeta. Este es el comprobante del pago del salón de fiestas, la música, la comida, las flores, todo lo que ustedes disfrutaron anteayer. Valentina me había pedido que la ayudara con los gastos de la fiesta porque quería que fuera especial. Yo le dije que se hiciera la fiesta que ella quisiera, que no se preocupara por el dinero. Lo que no imaginé era que me iban a sentar en el fondo de mi propia fiesta. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Beatriz caminaba de un lado para el otro como animal enjaulado. Valentina lloraba en silencio, cubriéndose la cara con las manos. Yo me quedé sentado, tranquilo, esperando que procesaran toda la información que acababa de darles. Finalmente, Beatriz se sentó de nuevo y me miró a los ojos. «Papá, yo no sabía nada de esto. Si lo hubiera sabido, te habría sentado en la mesa principal. Te habría presentado como el abuelo que hizo posible toda la educación de Valentina. Habría organizado la fiesta de manera completamente diferente». «No, Beatriz», le respondí. «No habrías hecho nada diferente. Habrías hecho exactamente lo mismo». «¿Cómo podés decir eso?» «Porque durante 5 años tuviste oportunidades de preguntarme cómo estaba financiando los estudios de Valentina. Durante 5 años pudiste haber mostrado curiosidad sobre de dónde salía la plata para pagar una universidad privada. Durante 5 años pudiste haber reconocido mi contribución a la educación de tu hija. Pero nunca lo hiciste, porque te convenía no saberlo». Beatriz se puso a llorar también. «Papá, tenés razón. Yo asumí que Roberto estaba cubriendo la mayoría de los gastos y nunca pregunté detalles porque me daba vergüenza no poder contribuir más. Pero eso no justifica cómo te traté el día de la graduación. Eso fue inexcusable». «Exacto, Beatriz. Fue inexcusable. Y me enseñó algo muy importante sobre vos». «¿Qué te enseñó?» «Me enseñó que tu respeto hacia mí depende de lo que yo pueda hacer por vos, no de mi valor como padre. Me enseñó que cuando crees que no necesitas nada de mí, me tratás como si fuera un estorbo. Y me enseñó que tengo que tomar decisiones importantes sobre cómo quiero que sea mi relación con esta familia de ahora en adelante». Valentina levantó la cabeza y me miró con ojos llenos de lágrimas. «Abuelo, ¿qué decisiones?» «Las decisiones que tenía que haber tomado hace mucho tiempo, Valentina. Decisiones sobre límites, sobre respeto, sobre no permitir que me traten mal, solo porque soy familia. Porque lo que pasó anteayer no fue un error. Fue el resultado de años de permitir que me menospreciaran gradualmente». Saqué de mi bolsillo un documento que había preparado esa mañana con Felipe. Este es un Nuevo Testamento que firmé esta mañana. En lugar de dejarles toda mi herencia a ustedes como tenía planeado, ahora el 70% va a ir a instituciones que trabajan con adultos mayores, abandonados por sus familias. El 30% restante queda en fideicomiso para futuros bisnietos, con la condición de que visiten asilos de ancianos una vez por mes hasta los 25 años. Beatriz se puso de pie de un salto. «Papá, no podés hacer eso». «Sí puedo, Beatriz. Y ya lo hice. Este testamento está firmado, sellado y registrado. Es irrevocable. Es mi manera de asegurarme de que mi dinero vaya a personas que realmente valoran a los adultos mayores, no a personas que los sientan en el fondo de las fiestas. ¿Y para nosotras qué queda? Para ustedes queda exactamente lo que eligieron, una relación conmigo basada en lo mínimo indispensable». Valentina se acercó a mí y se arrodilló al lado de mi sillón. «Abuelo, perdóname. Yo no sabía lo que había pasado con los asientos. Si hubiera sabido que mamá te había sentado en el fondo, habría cambiado todo. Habría insistido en que estuvieras en la mesa principal. Habría hecho que mi discurso fuera un reconocimiento específico a vos». «Valentina», le dije agarrándole las manos, «vos no tenés que pedirme perdón. Vos sos una chica de 22 años que hizo lo que tu mamá te dijo que hicieras. El problema no sos vos. Entonces, ¿puedo seguir llamándote los domingos? ¿Puedo seguir visitándote en el pueblo?» «Por supuesto, mi amor. Nuestra relación no cambia. Lo que cambia es que ahora vas a saber exactamente quién hizo qué por vos y vas a poder tomar tus propias decisiones sobre cómo manejar esa información. Pero conmigo siempre vas a ser mi nieta querida.
Me puse de pie para irme. Beatriz me agarró del brazo. «Papá, ¿hay algo que pueda hacer para arreglar esto? ¿Algo que pueda cambiar para que vuelvas a confiar en mí?» «Beatriz», le dije, «lo que podés hacer es aprender de esto. Podés aprender que el respeto no es opcional en las relaciones familiares. Podés aprender que tratar mal a las personas que te han ayudado es una de las cosas más estúpidas que se pueden hacer en la vida. ¿Y el testamento? ¿No hay manera de que reconsideres esa decisión? El testamento se queda como está, pero nuestra relación no tiene que quedarse como está. Si vos podés demostrarme durante los próximos años que aprendiste esta lección, si podés tratarme con el respeto que me merezco como tu padre, entonces capaz podemos construir algo nuevo. Pero va a ser bajo mis términos, no bajo los tuyos». Cuando salí de esa casa, me sentí como si me hubiera sacado un peso enorme de encima. Por primera vez en años, había dicho exactamente lo que pensaba. Había puesto los límites que tenía que haber puesto hace mucho tiempo. Había defendido mi dignidad sin disculpas ni justificaciones. El viaje de vuelta al pueblo fue completamente diferente al viaje de la noche de la graduación. Los días siguientes fueron reveladores. Beatriz me llamó todos los días durante una semana, tratando de convencerme de cambiar el testamento, prometiéndome que iba a ser diferente, asegurándome que había entendido la lección. Pero no eran llamadas de hija arrepentida, eran llamadas de mujer desesperada que acababa de perder una herencia millonaria por haber tratado mal a su padre. Valentina también me llamó, pero sus llamadas eran diferentes. No me pedía que cambiara nada. Solo quería hablar, quería entender, quería asegurarse de que nuestra relación seguía intacta. Me contó que había tenido una discusión muy fuerte con Beatriz sobre cómo me habían tratado. Me contó que Roberto estaba horrorizado cuando se enteró de que yo había pagado todo y que él había estado llevándose el crédito sin saberlo. Un mes después de la revelación, Roberto vino a visitarme al pueblo. Fue un gesto que no esperaba, pero que valoré mucho. «Don Alfredo», me dijo, «vine a pedirle disculpas personalmente. Yo no sabía que usted estaba financiando la educación de Valentina. Durante 5 años creí que era Beatriz quien tenía arreglado todo con becas o planes de financiamiento. Si hubiera sabido, las cosas habrían sido muy diferentes. Roberto me cayó bien. Era un hombre honesto que había sido puesto en una situación falsa sin saberlo. Le expliqué que él no tenía nada de qué disculparse, que había sido víctima de las omisiones de Beatriz, tanto como yo. Le dije que respetaba la manera en que había criado a Valentina como si fuera su propia hija, y que eso era lo más importante para mí. «Don Alfredo», me dijo antes de irse, «Beatriz está muy mal desde que pasó todo esto. No come bien, no duerme bien, no para de llorar. Sé que lo que hizo estuvo mal, pero creo que realmente se arrepiente». «Roberto», le respondí, «hay diferencia entre arrepentirse por las consecuencias y arrepentirse por las acciones. Cuando Beatriz se arrepienta por haberme tratado mal, no por haber perdido la herencia, ahí podremos hablar». 2 meses después, en mi cumpleaños número 74, recibí una sorpresa que no esperaba. Valentina apareció en mi pueblo con una torta casera y un regalo que me emocionó hasta las lágrimas. Era un álbum de fotos con todas las etapas de su crecimiento, desde bebé hasta graduada, con cartas escritas por ella en cada página agradeciendo momentos específicos que habíamos compartido. «Abuelo», me dijo mientras mirábamos el álbum juntos, «quería que supieras que independientemente de todo lo que pasó con mamá, vos fuiste la persona más importante en mi formación. No solo por la plata que pusiste para mis estudios, sino por todos los valores que me enseñaste, por todo el tiempo que me dedicaste, por todo el amor que me diste. Sos el mejor abuelo del mundo, y no hay testamento que pueda cambiar eso. Pasamos todo el día juntos, caminamos por el pueblo, visitamos los lugares donde ella había jugado cuando era chica, comimos en el restaurante donde yo la llevaba cuando venía de visita. Fue como volver a los tiempos en que nuestra relación era lo más importante del mundo para los dos, antes de que la distancia y los malentendidos familiares la complicaran. Esa noche, antes de que Valentina se fuera de vuelta a la capital, tuvimos una conversación que cambió mi perspectiva sobre muchas cosas. «Abuelo», me dijo, «yo sé que mamá se equivocó feo con vos,
Y sé que el tema del testamento la tiene muy preocupada, pero quiero que sepas que para mí eso no importa. Yo no estudié psicología esperando una herencia. Estudié porque vos me diste la oportunidad de seguir mis sueños. Le pregunté si había hablado con Beatriz sobre todo lo que había pasado. Sí, me dijo. Hablamos mucho. Mamá está muy arrepentida, pero también está muy orgullosa. Le cuesta mucho admitir que se equivocó tan feo. Está acostumbrada a tener todo bajo control, a organizar todo según sus planes, y creo que le cuesta aceptar que te trató mal sin darse cuenta. Pero está aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? Aprendiendo que vos no sos solo su papá. Sos una persona con sentimientos, con dignidad, que merece respeto independientemente de lo que hagas por nosotras. Aprendiendo que la familia no es algo que se da por sentado, sino algo que se cuida todos los días. Aprendiendo que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando no tenés intención de lastimar. 3 meses después de mi cumpleaños, recibí una carta de Beatriz. No una llamada telefónica, sino una carta escrita a mano de varias páginas. Era la primera vez en años que mi hija me escribía una carta. Decía cosas que nunca me había dicho por teléfono, cosas que evidentemente había necesitado tiempo para procesar y para expresar correctamente. Papá, empezaba la carta. Durante estos meses he estado pensando mucho en todo lo que pasó. He estado tratando de entender cómo llegué al punto de tratarte como te traté el día de la graduación de Valentina. Y he llegado a algunas conclusiones que me duelen mucho, pero que necesito compartir contigo. La primera es que tenés razón cuando decís que mi respeto hacia vos dependía de lo que podías hacer por mí. Durante años, continuaba la carta, cada vez que nos veíamos, yo estaba pensando en qué necesitaba de vos, no en cómo estabas vos. Cuando venías a visitarnos, yo estaba pensando en si podías ayudarme con Valentina, no en si vos te sentías incluido en la familia. Cuando organizaba fiestas familiares, yo estaba pensando en mi comodidad, no en tu lugar como mi padre. Me convertí en una hija egoísta, sin darme cuenta. La segunda conclusión, seguía, es que me acostumbré a verte como una extensión de mis necesidades en lugar de verte como una persona independiente. Durante tantos años fuiste el abuelo que resolvía problemas, el padre que ayudaba con todo, que dejé de preguntarme ¿qué necesitabas vos? Y la verdad es que ni siquiera sabía cómo preguntártelo, porque hacía mucho que había dejado de verte como persona para verte solo como función familiar. La tercera conclusión era la más dolorosa. Papá, escribía Beatriz, yo sabía que vos estabas gastando más dinero del que tenías en Valentina. Sabía que con tu jubilación no te alcanzaba para pagar una universidad privada, pero elegí no preguntar detalles porque me convenía no saber. Porque si no sabía exactamente cuánto estabas gastando, no tenía que sentirme culpable por no poder contribuir más. Esa parte de la carta me dolió especialmente, porque confirmaba algo que yo había sospechado, pero no había querido aceptar. Beatriz había elegido conscientemente mantenerse en la ignorancia para poder disfrutar de los beneficios de mi generosidad sin sentirse obligada a reconocerla. Había sido una ignorancia conveniente, no una ignorancia genuina. La carta terminaba con una propuesta. Papá, no te voy a pedir que cambies el testamento. Entiendo que esa decisión la tomaste para proteger tu dignidad y la respeto. Pero sí te voy a pedir una oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor hija. No para recuperar una herencia, sino para recuperar una relación, porque me di cuenta de que perderte a vos sería mucho peor que perder cualquier dinero. Esa carta me llegó en un momento en que yo también había estado reflexionando mucho. 74 años es una edad en la que uno empieza a pensar más en el tiempo que le queda que en el tiempo que ya pasó. Y me di cuenta de que por más justificada que estuviera mi decisión, también era una decisión que me estaba alejando de mi hija en los últimos años de mi vida. Le respondí con otra carta. Beatriz, le escribí, tu carta me emocionó porque por primera vez sentí que estabas viendo las cosas desde mi perspectiva, no solo desde la tuya. Y me enseñó algo importante, que el perdón no es algo que se da de una vez, sino algo que se construye día a día con acciones que demuestran que las palabras son sinceras. Le propuse un período de prueba de 1 año. Durante ese año,
Íbamos a reconstruir nuestra relación bajo reglas nuevas. Yo iba a ser tratado como el padre que soy, no como el abuelo conveniente que resuelve problemas. Iba a ser incluido en las decisiones familiares importantes, no informado después de que ya estuvieran tomadas. Iba a ser respetado en mi casa cuando viniera de visita, no tolerado como invitado incómodo. A cambio, yo me comprometía a darle la oportunidad de demostrarme que podía cambiar. No iba a cambiar el testamento inmediatamente, pero sí iba a estar abierto a reconsiderarlo si ella podía demostrarme durante un año entero que había aprendido realmente la lección. Era un trato justo que le daba la oportunidad de redimirse sin que yo perdiera la protección que había construido para mi dignidad. Los primeros meses de ese periodo de prueba fueron difíciles para los dos. Beatriz estaba tratando de cambiar hábitos de comportamiento que tenía desde hacía años, y a veces se le notaba el esfuerzo. Yo estaba tratando de confiar otra vez en alguien que me había lastimado profundamente, y a veces mi desconfianza era obvia, pero ambos estábamos haciendo el esfuerzo genuino. El primer cambio importante fue en las llamadas telefónicas. Antes, cuando Beatriz me llamaba, siempre era para pedirme algo, o para contarme algo que necesitaba que yo supiera. Ahora empezó a llamarme para preguntarme cómo estaba, qué estaba haciendo, si necesitaba algo. Eran conversaciones más largas, más personales, más parecidas a las que teníamos cuando ella era joven. El segundo cambio fue en las visitas. Cuando yo iba a la capital, Beatriz empezó a organizar las actividades pensando en lo que a mí me gustaba hacer, no solo en lo que era conveniente para ella. Me llevaba a lugares que sabía que me interesaban, me incluía en conversaciones sobre temas que sabía que me gustaba discutir, me pedía mi opinión sobre decisiones familiares antes de tomarlas. El tercer cambio, y el más importante, fue en las fiestas familiares. El cumpleaños de Roberto en octubre fue la primera prueba real. Beatriz me pidió que llegara temprano para ayudar con los preparativos. Me sentó en la mesa principal al lado de ella. Me presentó a todos los invitados como su padre, que había hecho posible la educación de Valentina. Fue exactamente lo opuesto a lo que había pasado en la graduación. Durante la fiesta, Roberto hizo un discurso agradeciéndome públicamente por todo lo que había hecho por Valentina y por la familia. Beatriz agregó sus propias palabras, reconociendo que había cometido errores en el pasado, pero que estaba aprendiendo a valorarme como merecía. Fue emotivo, pero también fue genuino. Se notaba que no era un show para convencerme, sino una expresión real de cambio. A medida que pasaron los meses, empecé a ver que el cambio en Beatriz era profundo, no superficial. No era solo que me estuviera tratando mejor para recuperar la herencia. Era que había entendido realmente qué había hecho mal y por qué había estado mal. Había entendido que las relaciones familiares requieren esfuerzo consciente, no solo buenas intenciones. En febrero, 8 meses después de empezar el periodo de prueba, pasó algo que terminó de convencerme de que Beatriz había cambiado realmente. Valentina consiguió su primer trabajo como psicóloga en una clínica privada y quería hacer una pequeña celebración familiar. Cuando Beatriz me llamó para contarme, su primera pregunta fue: ¿a qué hora te conviene que sea la cena, papá? No me preguntó si podía venir. No me dijo que ya tenía todo organizado y que me avisaba por cortesía. Me preguntó a qué hora me convenía, como si mi comodidad fuera lo más importante. Era un detalle pequeño, pero que mostraba un cambio fundamental en su manera de pensar sobre mi lugar en la familia. Ya no era el que se adaptaba a los planes de otros. Era alguien cuyas necesidades se tenían en cuenta a la hora de hacer los planes. Durante esa cena, Valentina anunció que había conocido a un chico en el trabajo y que estaban saliendo. Era un psicólogo como ella, un poco mayor, divorciado sin hijos. Beatriz inmediatamente me preguntó qué pensaba yo, si quería conocerlo, si tenía alguna pregunta sobre él. Me incluyó en la conversación como el abuelo cuya opinión importaba, no como el espectador de decisiones ya tomadas. 2 semanas después, Valentina me trajo al novio a conocer. Era un buen muchacho, serio, respetuoso, claramente enamorado de mi nieta. Durante el almuerzo, él me hizo preguntas sobre la historia de la familia, sobre mi trabajo de chófer, sobre mis años de abuelo presente.
Beatriz le había contado la importancia que yo había tenido en la vida de Valentina y él quería conocerme como persona, no solo cumplir con el trámite de conocer al abuelo. En mayo, a falta de 2 meses para que terminara el periodo de prueba, recibí una llamada de Beatriz que me sorprendió. «Papá», me dijo, «quiero pedirte algo, pero antes quiero aclarar que no tiene nada que ver con el testamento. Es algo que necesito hacer por mí, independientemente de lo que vos decidas después. Quiero organizar una cena de agradecimiento para vos, donde pueda reconocer públicamente todo lo que hiciste por Valentina». Me explicó que quería invitar a toda la familia extendida, a los amigos cercanos, a los compañeros de trabajo de Valentina que me conocían de nombre, pero no sabían mi historia real. Quería que fuera una noche donde mi generosidad fuera reconocida como se merecía, donde mi papel en la educación de Valentina fuera celebrado como tenía que haber sido desde el principio. «Papá», me dijo, «durante años permití que otros se llevaran el crédito de tu generosidad. Permití que Valentina creciera sin saber realmente quién había hecho posible sus estudios. Permití que Roberto y yo fuéramos vistos como los que habíamos financiado su educación. Y eso estuvo mal. Quiero corregir esa narrativa públicamente, no para convencerte de nada, sino porque es lo correcto». Acepté la propuesta. La cena se organizó para junio, en el mismo salón donde había sido la graduación de Valentina. Era simbólico volver al lugar donde todo había empezado, pero esta vez bajo circunstancias completamente diferentes. Esta vez yo iba a estar en la mesa principal. Esta vez la celebración iba a ser explícitamente en mi honor. La noche de la cena fue emotiva desde el primer momento. Beatriz me había pedido que llegara 1 hora antes que los invitados para que pudiéramos tener un momento privado en el salón. Cuando llegué, ella estaba ahí esperándome con un regalo que me emocionó hasta las lágrimas. Era una placa grabada que decía: «Al abuelo Alfredo Santana, que hizo posible los sueños de Valentina con amor, sacrificio y generosidad silenciosa». «Papá», me dijo mientras me daba la placa, «esta es mi manera de pedirte perdón por todos los años en que no reconocí públicamente lo que estabas haciendo. Esta es mi manera de asegurarme de que nunca más nadie se pregunte ¿quién hizo posible la educación de Valentina? Y esta es mi manera de demostrarte que aprendí que reconocer a las personas que nos ayudan no es opcional, es obligatorio». Durante la cena, Beatriz hizo un discurso que me hizo llorar de emoción. Habló de mi generosidad, de mis sacrificios, de los años que había dedicado mi jubilación a financiar los sueños de mi nieta. Habló de sus errores, de cómo me había tratado mal sin darse cuenta, de cómo había aprendido a valorarme como padre y como persona. Fue honesta, fue emotiva, fue todo lo que el discurso de graduación tendría que haber sido. Valentina también habló. Contó historias de nuestra relación desde que era bebé, de las cosas que yo le había enseñado, de la manera en que había estado presente en cada momento importante de su vida. Contó sobre las llamadas telefónicas dominicales, sobre los consejos que le había dado, sobre el amor incondicional que había recibido de su abuelo durante 24 años. Roberto habló sobre la importancia de reconocer a las personas que hacen sacrificios silenciosos por la familia. Habló sobre su respeto hacia mí, sobre lo que había aprendido de mi ejemplo, sobre el honor de ser parte de una familia donde la generosidad intergeneracional era tan natural que a veces se daba por sentada injustamente. Cuando me tocó hablar a mí, les dije algo que había estado pensando durante meses. Les dije que la vida me había enseñado que hay 2 tipos de amor familiar: el amor que espera reconocimiento y el amor que no lo necesita. Durante años yo había dado el segundo tipo de amor, y había sido feliz haciéndolo, pero había aprendido que el reconocimiento no era solo importante para quien lo recibe, sino también para quien lo da, porque enseña gratitud y humildad. Les dije que estaba orgulloso de ver cómo Beatriz había crecido como persona durante esos meses, cómo había aprendido a ver las relaciones familiares de manera más madura y más consciente. Les dije que estaba agradecido por la segunda oportunidad que me habían dado de ser parte importante de la familia, no solo un apéndice conveniente. Al final de la noche, cuando ya todos los invitados se habían ido, Beatriz, Roberto, Valentina y yo nos quedamos solos en el salón.
Fue Beatriz quien sacó el tema que todos sabíamos que estaba pendiente. Papá, me dijo, sé que el periodo de prueba termina el mes que viene. Sé que tenés que decidir si vas a cambiar el testamento o no. Solo quiero que sepas que independientemente de lo que decidas, estos meses han sido los mejores que hemos tenido como familia en años. Le dije que tenía razón, que había visto un cambio real en ella, un cambio que iba más allá de querer recuperar una herencia. Había visto que había aprendido a tratarme como persona, no como función. Había visto que había entendido que las relaciones familiares requieren esfuerzo consciente y reconocimiento mutuo. Había visto que se había convertido en la hija que yo siempre había esperado que fuera. Al mes siguiente, firmé un nuevo testamento. No era exactamente el mismo que había tenido antes de la graduación, pero tampoco era el testamento punitivo que había firmado después de la humillación. Era un testamento que reflejaba la nueva realidad de nuestras relaciones familiares. 50% para Beatriz y Valentina, 30% para instituciones de caridad, 20% para futuros bisnietos. Pero lo más importante del Nuevo Testamento no eran los porcentajes. Era una cláusula que establecía que la herencia familiar estaba condicionada al mantenimiento de las relaciones de respeto mutuo que habíamos construido durante ese año. Si en algún momento volvían los comportamientos del pasado, la distribución cambiaría automáticamente a favor de las instituciones de caridad. Era una medida de desconfianza. En parte sí, pero también era una medida de protección. Era mi manera de asegurarme de que la lección aprendida no se olvidara con el tiempo. Era mi manera de institucionalizar el respeto que habíamos construido, para que no dependiera solo de las buenas intenciones, sino también de consecuencias claras. Ahora, 2 años después de la graduación que cambió todo, puedo decir que mi relación con Beatriz es mejor de lo que había sido en décadas. No es la misma relación que teníamos cuando ella era joven, porque ambos somos personas diferentes, pero es una relación adulta, basada en el respeto mutuo y en el reconocimiento de lo que cada uno aporta a la familia. Valentina se casó hace 6 meses con el psicólogo que conoció en el trabajo. Fue una boda hermosa, donde yo tuve el lugar de honor que me correspondía como el abuelo que había hecho posible que ella llegara hasta ahí. Bailé el vals del abuelo con mi nieta, di un discurso emotivo sobre el amor familiar y recibí el reconocimiento de todos los invitados por mi papel en la vida de Valentina. Durante el discurso de la boda, Valentina habló sobre las personas que habían hecho posible su felicidad. Habló de Beatriz como la madre que la había criado con amor, de Roberto como el padre que había elegido amarla como propia, y de mí como el abuelo que había financiado sus sueños y había estado presente en cada momento importante de su vida. Fue el reconocimiento público que había merecido desde siempre. Me arrepiento de haber tomado las decisiones drásticas que tomé después de la graduación. No. Creo que fueron necesarias para que todos aprendiéramos lecciones importantes sobre el respeto familiar. Beatriz necesitaba aprender que el amor sin respeto no es suficiente. Yo necesitaba aprender que defender mi dignidad no era opcional, incluso cuando se trataba de familia. ¿Qué habría pasado si no hubiera reaccionado como reaccioné? Probablemente habríamos seguido con la misma dinámica de siempre. Yo dando sin reconocimiento, Beatriz recibiendo sin gratitud, todos conformes con una relación superficial que parecía funcionar, pero que en realidad estaba vacía de respeto real. La lección más importante que aprendí es que las relaciones familiares no son automáticas. No se mantienen sanas solo porque existe un vínculo de sangre. Requieren esfuerzo consciente, comunicación honesta, reconocimiento mutuo y a veces decisiones difíciles que obliguen a todos a reevaluar sus comportamientos. Si tuviera que darle un consejo a alguien que está viviendo algo parecido, le diría esto. No permitas que nadie te trate mal solo porque es familia. La familia no es una excusa para la falta de respeto. Es una razón adicional para exigir respeto. Y no tengas miedo de poner límites, incluso límites drásticos, si eso es lo que se necesita para que las personas aprendan a valorarte. También le diría que nunca es demasiado tarde para cambiar las dinámicas familiares. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo hayan durado los malos tratos,
Siempre tenés el poder de decidir que mereces algo mejor, y siempre tenés el poder de enseñarle a tu familia cómo tratarte, incluso si eso requiere lecciones dolorosas. Hoy, a los 75 años, me siento orgulloso de las decisiones que tomé. Me siento orgulloso de haber defendido mi dignidad cuando era necesario. Me siento orgulloso de haberle dado a mi hija la oportunidad de crecer como persona. Y me siento orgulloso de tener una familia que ahora me respeta, no solo por lo que puedo hacer por ellos, sino por quién soy. La vida me enseñó que el respeto no se hereda, se gana, y que a veces, para ganarlo, hay que estar dispuesto a perderlo todo primero. Pero cuando se recupera sobre bases sólidas, sobre reconocimiento genuino y sobre amor maduro, vale la pena cada momento difícil que se tuvo que atravesar para llegar hasta ahí. ¿Qué harías tú si tu propia hija te dijera que no hay lugar para ti en la mesa principal de una fiesta que tú pagaste? ¿Te quedarías callado por mantener la paz familiar o defenderías tu dignidad sin importar las consecuencias? Cuéntame tu historia y dime desde qué país me estás escuchando, porque estas lecciones sobre el respeto familiar son universales, pero cada uno tiene que encontrar su manera de aplicarlas en su propia vida.